Buenos días con todos, mi nombre es Jimmy Suárez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC, estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Mecánica Automotriz y en esta ocasión les voy a hablar sobre el inversor del vehículo híbrido. Para empezar, voy a darles una pequeña introducción o concepto del inversor. ¿Qué es el inversor? Es un compuesto o componente importante en un vehículo híbrido ya que incorpora elementos eléctricos y electrónicos como son bobinas, diodos rectificadores, diodos, resistencias, condensadores, transistores, entre otros, controlados por la unidad del sistema EQHB o la computadora de alta tensión. Su función es convertir la corriente continua en alterna, esto para poner en funcionamiento a los motores generadores o viceversa, es decir, que la corriente que generen los motores generadores que va a ser alterna, el inversor la va a convertir en corriente continua para poder cargar a las baterías, ya que estas, como sabemos, funcionan con corriente continua. Bueno, ahora vamos a ver sobre la ubicación del inversor. Como podemos observar en este círculo rojo, el inversor está colocado o ubicado en la parte delantera del vehículo, al lado del motor de combustión interna y al lado de los motores generadores que se encuentran cercanos a las llantas. Como podemos ver, aquí vemos el inversor, que como podemos ver también tiene sus salidas y entradas de corriente que lo diferencian, que son cables, como podemos ver, gruesos de color anaranjado. Esto, como sabemos, representa la alta tensión o el alto voltaje que existe por estos. Bueno, entre las funciones del inversor son las siguientes. Convertir los 200.6 voltios de corriente continua que entrega la batería en 201.6 voltios de corriente trifásica, corriente alterna. Luego multiplica los 201.6 voltios en 500 voltios de corriente alterna trifásica para alimentar el motor eléctrico y el generador. Bueno, 201.6 voltios lo estamos tomando como ejemplo de un vehículo, ya que el inversor, dependiendo de la generación que sea, va a generar menos o más voltaje, dependiendo de las necesidades estrictamente del vehículo. Es así que, como podemos ver, que el voltaje que la batería entrega al inversor es multiplicado por unas bobinas que tiene internamente este inversor y lo multiplica a 500 voltios. Esto debido a que los motores generadores trabajan con tal voltaje. Otra de las funciones es convertir los 201.6 voltios de corriente continua en 201.6 voltios de corriente alterna para el compresor eléctrico del aire acondicionado. Bueno, otra función es convertir los 201.6 voltios de corriente continua en 12 voltios de corriente continua y 100 amperios para recargar la batería normal de 12 voltios y alimentar el circuito normal del vehículo como son luces, audio, ventiladores, vidrios eléctricos, entre otros. Como sabemos, el vehículo híbrido tiene dos baterías. La batería HV, que la podemos observar en la imagen y que es de gran tamaño, y la batería de 12 voltios. Es así que internamente el inversor tiene un convertidor DC-DC que se va a encargar de convertir el voltaje de 201.6 a 12 voltios. Esto para poder cargar a la batería de accesorios como les había mencionado. Bueno, otra de las funciones que tiene es permitir el control de los motogeneradores MG1 y MG2 con un circuito en su interior que toma la tensión de la batería de alto voltaje HV, la cual se encuentra en 220 voltios de corriente directa aproximadamente y mediante un circuito de potencia genera una corriente alterna en 3 fases que permita el movimiento de los motores eléctricos. Bueno, la siguiente función es permitir el movimiento del motogenerador MG1 en condición de motor de arranque para el motor de combustión interna. Esto especialmente en el momento que se genere un consumo de la batería de alta tensión HV. Bueno, para que el vehículo se ponga en marcha, el MG1
va a dar el arranque al motor de combustión interna para que éste se encienda. Una vez que el vehículo esté en funcionamiento, el motor de combustión interna dejará de funcionar y pasará a funcionar el MG2. A partir de los 50 kilómetros por hora se activará el MG1 para ayudar al MG2 a generar velocidad y potencia, y finalmente, si sobrepasamos los 100 kilómetros por hora, se activarán los tres motores, es decir, el MG1, MG2 y el motor de combustión interna para alcanzar las especificaciones del fabricante. Como podemos ver, aquí tenemos la parte interna de un inversor. Podemos ver el conjunto de bobinas que se encargan de multiplicar el voltaje, varios condensadores, resistencias, conexiones, placas y demás, además de un depósito para la refrigeración que vamos a ver a continuación. Bueno, la refrigeración es muy importante en este sistema, debido a que, como se les mencionó, estos inversores generan altísimas temperaturas debido a que trabajan con un alto voltaje y a un gran esfuerzo, ya que cumplen un rol fundamental dentro de los vehículos híbridos. Bueno, aquí podemos observar la parte interna del inversor y podemos ver que tiene un ducto de entrada. Por aquí va a entrar refrigerante y se va a distribuir por esta parte que podemos ver aquí. Se va a distribuir enfriando todo el inversor y obviamente el refrigerante caliente saldrá para ser enfriado y que cumpla el ciclo, ¿no? Como podemos ver aquí, el sistema de refrigeración es propio y no está involucrado con el sistema de refrigeración del motor. Es muy aparte. Como podemos ver, tiene un reservorio. El motor también tendrá su reservorio de refrigeración. Bueno, nos vamos a centrar en el inversor. Tenemos las conexiones y cañerías que se dirigen también hacia los motores generadores, ya que estos también requieren refrigeración. Como están en constante trabajo, igual trabajan a un alto voltaje, necesitan de una refrigeración para evitar que estos se dañen o se deterioren con el paso del tiempo. Es así que está conectado este sistema de refrigeración al inversor y a los motores generadores. Como podemos observar en el radiador, es uno solo, es compacto, pero como se puede observar, se diferencia, ya que la parte superior va a ser para la refrigeración del motor y la parte inferior específicamente para el inversor y los motores generadores. Cabe mencionar que este sistema tiene una bomba eléctrica para permitir el paso del refrigerante o succionar como tal para que pueda circular por todas las cañerías y todos los componentes ya mencionados. Una vez que empiece a funcionar este sistema de refrigeración, por ende también el ventilador empezará a trabajar para enfriar el refrigerante que pase por el radiador, ¿no? Bueno, finalmente tenemos un circuito que hemos elaborado en el programa Livewire, que tenemos el diagrama eléctrico resumido de un vehículo híbrido. Como podemos observar, tenemos la EQ-HV de alta tensión, tenemos lo que es la batería de accesorios, la batería HV de alto voltaje, el módulo inversor, los motores generadores. Bueno, como les mencionaba, estos motores generadores van a entrar en el estado de dar movimiento al vehículo y de cargar a las baterías, a la batería de alto voltaje, cuando el motor se encuentre en desaceleración. Como podemos observar en la parte interna del módulo inversor, tenemos transistores, diodos y demás componentes eléctricos y electrónicos que nos ayudan a que la corriente continua de las baterías se transforme a corriente alterna. Esta corriente alterna se va a dirigir por todo el inversor y va a pasar a alimentar a los motores generadores multiplicando su voltaje, como ya se había mencionado anteriormente, para que estos se puedan poner en funcionamiento. Y cuando el motor se encuentre en desaceleración, estos motores van a pasar a cargar a la batería de alta tensión, lo cual va a ser fundamental, ya que como estos trabajan con una alta energía o voltaje, la batería de alta tensión va a requerir ser cargada para que no se descargue, porque si llegase a descargarse el vehículo, por ende no encendería.
Es así que estos se convierten en, estos motores generadores empiezan a cargar, pasan por el inversor. Este inversor va a convertir la corriente alterna, ya que como trabajan estos motores generadores con corriente alterna, va a convertir esta corriente alterna en corriente continua para cargar a la batería de alta tensión, que es la que podemos ver aquí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.